Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener el placer de escuchar a Jonás, que es director de Nosotros los Contribuyentes, que nos va a estar explicando qué es lo que hacen desde la Asociación de Contribuyentes de la Argentina y cuáles son las propuestas para bajar los impuestos. Segunda parte del sábado, por supuesto, vamos a estar en un live con Diego Macana Roa hablando sobre la educación en la Argentina, que nos faltó un montón para discutir. Así que bueno, vamos a estar ahí debatiendo un poco. La verdad es que el último vivo fue muy fructífero, pudimos intercambiar muchos puntos de vista desde las experiencias personales, así que nada, fue un honor y un placer para mí el live. Mañana vamos a estar en, bueno, ya lo van a conocer, es muy comediante, eh, explica las ideas desde la risa, así que la van a pasar súper bien, un poco descontracturado, pero siempre dando la batalla cultural. Y después el jueves vamos a estar junto con Adriana, que nos va a estar comentando sobre, es una venezolana, abogada, exiliada acá en la Argentina, que nos va a estar contando cuál es la situación en Venezuela. Así que bueno, les recomiendo porque va a ser desde una persona que vivió en Venezuela, desde que sufrió la represión en chavista. La verdad es que va a ser muy fructífero, muy fuerte lo que nos tiene para contar. Quise armar esa charla básicamente en el sentido de que quiero que la gente, eh, porque a veces, muchas veces la gente no entiende por no haber vivido allá cómo es la situación y quiero que entiendan la declaración de una persona que sí vivió mucho tiempo ahí, que al revés fue exiliada acá en la Argentina de Venezuela y sufrió en carne propia por luchar por los derechos humanos en la represión de Maduro. Así que eso es un ejemplo claro de lo que puede llegar a ser el socialismo acá en la Argentina, que es lo que no queremos. Por eso me parece que estas charlas son, son muy necesarias, más en estos momentos en los que parece que estamos todo el tiempo discutiendo hacia dónde vamos a ir, discutiendo cuestiones que la verdad no deberíamos estar discutiendo. Así que bueno, que se queden, que puedan presenciar estos vivos que van a estar muy buenos. Y la semana que viene vamos a estar también con vivos, ya no más de la economía, vamos a estar hablando con Mercedes Colombres el lunes, que es periodista, que tiene una carrera impecable y nos va a estar contando a ver cuál es el rol de los medios de comunicación en estos momentos eh, y el rol que tiene en sí en el periodismo en la difusión de las ideas y la batalla cultural y defender las libertades individuales de las personas. Así que bueno, es una gran espadachina de las ideas del liberalismo y además, bueno, tiene un currículum pero impecable y la verdad es que vamos a aprender un montón con ella y vamos a intercambiar muchas ideas. Así que bueno, les recomiendo que también se sumen y puedan aprovechar estos lives. Bueno, mientras esperamos a Jonás, a ver si se unen. Ahí está. Hola Jonás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Perdón por la demora. Es que no, es la primera vez que hacemos por Instagram, así que la verdad que tenía que ver cómo funcionaba un poco todo esto. ¿Cómo estás?
Muy bien, es un placer poder entrevistarte hoy y vamos a estar hablando, justo ayer tuvimos un live justo a Agustín Almada y estuvimos hablando de la presión tributaria en la Argentina. Así que me parece, pero como anillo al dedo, este live que de la Asociación Argentina de Contribuyentes, que nos va a estar contando cuál es su labor y la importancia dentro de la sociedad argentina. A ver, primero, ¿cómo se originó esto? ¿Cuál es el objetivo de la asociación? ¿Y a qué apunta? ¿Qué problema vieron en la Argentina? Bueno, qué bueno que justo estamos encadenados al tema de ayer, que fue la presión tributaria, porque creo que entonces ayer hablaron del problema y hoy creo que lo interesante sería hablar de la solución, ¿no? De qué hacemos con eso. Así que la verdad que sí, coincido de que es un buen timing. Bueno, ¿cómo se originó la Asociación Argentina de Contribuyentes? Fue la iniciativa de un grupo de emprendedores, trabajadores, profesionales y empresarios que entendieron que era necesario organizar al sector productivo, a los contribuyentes de individuos, a pasar a ser un grupo concentrado, un grupo de presión, un grupo organizado. Nosotros con el paso del tiempo lo que hemos visto es que diferentes sectores de la Argentina han podido lograr sus anhelos, sus cometidos, sus intereses, han logrado obtener sus intereses y la parte pujante de la Argentina, que es la que trabaja, la que genera las riquezas del país, nunca lo hizo, nunca lo hizo. Y entendemos que eso sucede parte por algo que es nuestra fortaleza, que es el trabajo. Nosotros como trabajadores, como emprendedores, nuestra forma de vida es trabajar, es generar riqueza, progresar, buscar un mejor futuro y la verdad que nunca hemos parado para mirar alrededor y ver qué es lo que está pasando. Y en esa falta de organización, lo que hemos visto es que hemos permitido que el Estado avance sobre nuestra propiedad, sobre nuestro trabajo, y hemos visto que hemos permitido que hemos entregado derechos sobre el Estado y sobre nuestras propiedades. Mm. Y son un grupo del todo el sector productivo, son empresarios, son gente como nosotros, trabajadores, o es solamente un sector productivo o es una unión de todos. No, es una unión de todos los contribuyentes. Nosotros entendemos contribuyentes por la gente, por los pagadores de impuestos. Acá en nuestra habla hispana tenemos nuestra traducción para los que pagamos impuestos son contribuyentes. En la lengua inglesa es taxpayers, que para nosotros consideramos que es más sensato, pagadores de impuestos. Y, y nuestra organización partió a partir de a su vez de descubrir que a lo largo del mundo la sociedad y los contribuyentes entendieron que la manera de lograr beneficios para su grupo de interés es la organización. Nosotros formamos parte y estamos conectados, trabajando con más de 60 organizaciones en el mundo de asociaciones de contribuyentes, de las cuales en más de 45 ya logramos bajar los impuestos. Entonces, lo que estamos haciendo acá en Argentina es traer casos de éxito. Mm. No estamos, algo que es disruptivo y que a su vez es diferente con lo que pueden ser otras asociaciones o agrupaciones, es que nosotros estamos aplicando en Argentina casos de éxitos que funcionan en otros países. Nosotros traemos a Argentina programas que se utilizan en muchos países que funcionaron y que ahora estamos comenzando a trabajar acá. Mm. ¿Y qué políticas llevaron acá en la Argentina que fueron exitosas en el resto del mundo o que se podrían aplicar acá en la Argentina para bajar los impuestos? Sí, mira, hay varias, dos de las concretas con las que hemos comenzado el año pasado. Nosotros venimos trabajando fuertemente ya más de 2 años. En los primeros, este sería el tercero, en los primeros 2 años nosotros creamos las bases y las bases y los fundamentos en los que la asociación se para. Mm. Hemos generado las relaciones de contacto
con el poder legislativo, con el poder político, organizaciones nacionales e internacionales, para empezar a hacer nuestro trabajo. Y luego de generar toda esa base, que es con la que nosotros podemos interactuar, hemos lanzado el año pasado dos proyectos bastante importantes, que uno es el Estatuto del Contribuyente y otro es el compromiso con el contribuyente. Eh, a nosotros nos parece muy interesante los dos, y particularmente el que en el que vamos a trabajar mucho en el Congreso es el Estatuto del Contribuyente. El Estatuto del Contribuyente es un proyecto de ley que generamos junto a nuestros partners de México, España y Estados Unidos, que ellos ya tienen un Estatuto de Contribuyente. Y el Estatuto del Contribuyente lo que hace es brindar derechos y garantías para los contribuyentes contra el abuso del Estado. Acá en Argentina, lamentablemente, nosotros los contribuyentes no tenemos prácticamente derechos. Al contrario, tenemos solamente obligaciones. Y este proyecto de ley lo presentamos con uno de nuestros diputados, que en el Congreso del año pasado ya tiene ya se encuentra en el Congreso para votar, y el trabajo que vamos a hacer nosotros es hacer que eso sea ley. Uno de los beneficios que lograríamos si aprobamos ese estatuto como proyecto, como ley, es eliminar el Solve RP. No sé si te suena, o sea, bueno, lo escuchaste. Bueno. Me suena, pero... ¿Cómo? No, no lo escuché. Bueno, la verdad que, bueno, por un lado es algo bueno para vos. No lo has escuchado porque es terrible. El Solve RP es terrible para todos los comerciantes, para todos los emprendedores, y es algo que lleva a la ruina de las empresas. El Solve RP significa pague y luego reclame. Pague y luego defina hacer. Sí, cierto. Para dar un ejemplo claro, te digo, por ejemplo, comparándolo con el sistema penal argentino, una persona en el sistema penal argentino, una persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. ¿Bien? Sí. Una persona puede cometer un delito, puede salir a la calle y robar, matar, asesinar, hacer lo que sea, pero es inocente hasta que vaya a juicio y del juicio es culpable. Bien, para el contribuyente, para el sistema tributario, eso no existe, eso no es así. Esto es al revés. Si vos estás en tu emprendimiento, en tu empresa, viene la FIP, y la FIP por motu propio dice que vos cometiste una falta, una multa, un delito, primero tenés que pagar la pena para poder defenderte. Es terrible, es terrible. Esto en palabras, cuando lo pasás a números, es un montón de dinero que hace que las empresas fundan, hace que las empresas quiebren. Y tengo un montón de ejemplos de socios de la asociación que nos han contado estas historias y son terribles. No sé si escuchaste el año pasado el caso de una madre soltera que tenía un hijo discapacitado que vendía lámparas y que la FIP hizo una recategorización de su caso y ella facturaba por mes, por decirte un número, 30.000 pesos, y la multa que le llegó fue de casi 1.000.000 de pesos. No lo podía pagar. Hubo muchos casos así que por la recategorización, que estaba mal, tuvieron que pagar. Fue justo encima del año pasado, no sé por qué, por ahí vos tenés una idea de por qué se gestó esto. Tuvieron que pagar, digamos, números estrafalarios. Inclusive algunos empleadores conozco que se hicieron cargo, digamos, de los problemas que tenían los empleados. No sé por qué fue justo el año pasado y que se intensificó, por lo menos en los últimos 2 años, yo sé que se había intensificado en ese sentido. Sí, esto lamentablemente es algo regular porque el sistema te lleva a eso. El sistema tributario es tan perverso, dificultoso, engorroso, que una persona no puede llevarlo al día. Si cae un inspector, algo va a encontrar, algo, lo que sea, que no está, que la factura tiene que estar arriba o abajo de esto, o el cuadro está movido, algo va a encontrar. Entonces, al tener
tanta libertad o que haya tanto gris a favor de la FIP, siempre es muy posible. Y estos casos de recategorización, lo que sucede es que mucha gente, que en Argentina tenemos un sistema que es como la última, el último salvavidas que tiene el argentino que quiere emprender, que es el monotributo. Es Mm, un sistema de impuesto sencillo, ¿no? Es fácil de entender. Eh, una vez que salís del monotributo, te metes dentro de la maraña impositiva que es la Argentina y es donde las empresas empiezan a, bueno, a fallecer. Y bueno, lo que sucede es que la gente lucha constantemente de poder mantener un tributo hasta que procede por una inspección o lo que sea, encuentran un error, o muchas veces lo que pasa también es que el contador se equivoca, pero bueno, no es de malicia, sino que es tan difícil el sistema, es tan complejo que los errores pasan, somos humanos, mm. somos seres imperfectos. Entonces, el problema es que a ese error la FIP no tiene hoy algún sistema para que lo contemple. No tiene. Entonces, si vos te pasás 400 pesos en un mes de una facturación, la FIP ya automáticamente te saca de tu contributo, te pasa a reposer inscripto y hay una multa que son 3 años para atrás, donde tenés que pagar la recategorización de IVA, ganancias, ingresos brutos y todo eso, que siempre da más o menos 1 millón arriba, 1 millón abajo, para la gente que factura 30.000 pesos. Mm. Es terrible, es terrible. Y encima Nosotros, te suspenden, ¿no? Porque no podés, digamos, estar en el mono, si no, no lo llegás a pagar, no podés inscribirte nuevamente en monotributo por varios años o algo así tenía, por eso todos tienen el te miedo. sacan, te sacan, por decirlo de una manera así, te sacan te cancelan el quit y vos estás ya estás en el mercado negro, estás en el sector informal. Mm, Nosotros lo que vemos es que el sistema tributario está mal, es perverso, y lo que genera es que haya una gran diferenciación entre las empresas chicas y medianas y las grandes y multinacionales. Y voy a explayar un poco. Nosotros entendemos, lo que vemos es que entendemos que el sistema tributario, a partir de estas normas, lo que con el paso del tiempo lo que genera es que las empresas chicas y medianas que no pueden soportar este atosigamiento, que no pueden seguir al día con todas estas normas y terminan teniendo problemas con la FIP, eso lleva a que corto y largo plazo esas empresas vayan a la informalidad. Nosotros tenemos un montón de socios que, un caso, por ejemplo, tenían una chica que vendía ropa con un local en la calle en San Isidro, estuvo 10 años con su comercio, era ella sola con una empleada. Ella empezó el local a los 20 años, alquiló el local y vendió ropa. Luego de 7 años de sobrevivir a la economía argentina, logró contratar a una persona, mm. otra chica de 20 años, que era su primer trabajo en blanco. Era su primer trabajo en blanco, hasta ese momento trabajaba en negro, siendo de niñera y demás. Entonces, en ese punto, luego de 7 años de trabajo, pudo lograr darle trabajo a otra persona más. Y esto fue el año pasado. Trabajaron así 3 años más, sobrevivieron a toda la crisis de la era Macri, a todo también del destartalado del gobierno anterior, sobrevivieron a ambos gobiernos y sus malas condiciones económicas, pero lo que no sobrevivieron es una inspección de la FIP. En donde, bueno, por un error del contador se pasaron 400 pesos, como te contaba, y a partir de la multa que le dio la FIP, la chica no tuvo otro remedio que cerrar el local. Mm. Cerró el local, no tenía dinero para pagar, no había manera de juntar ese caudal de esa multa, no podía defenderse, o sea, si querés defenderte, tenés primero que pagar. No contaba con ese dinero y lo que terminó haciendo fue cerrar, fue que una persona que estaba trabajando en blanco nuevamente vuelva al mercado negro, trabaje nuevamente en negro o no trabaje, y la chica cerró y lo que terminó haciendo es yendo a vender por Instagram.
te lo O puedo sea, creer. es así de terrible el sistema tributario. Una persona que daba trabajo, una persona que tiene un emprendimiento que generaba riqueza a a sus pares y a su vez le daba trabajo a otra persona, eh, terminó todo. Es terrible. Esta chica, por contarte, eh, o sea, no solamente ella, sino que mucha gente termina con tratamiento psicológico, tomando remedios contra el estrés, contra la depresión, contra diferentes males que tiene todo este estrés, que la verdad que cuando te lo cuentan con lágrimas en los ojos y te cuentan diseños de trabajo y uno no se puede imaginar. Es muy difícil. Eh, Nosotros desde la asociación, por eso mismo damos asesoría gratuita a todas estas situaciones, porque entendemos, digamos, el desamparo que tiene la gente frente a estas situaciones. Entonces, bueno, tenemos por un lado un sistema que genera esto, y por el otro, como te digo recién, el sistema, tener un buen asesoramiento contable y legal es muy caro en Argentina. Es muy caro, se cotiza en dólares. Entonces, las empresas grandes y multinacionales, ellos cuentan con los recursos para tener ese, esa espalda, para tener ese conocimiento y pueden, digamos, transitar de mejor manera eh, el sistema tributario. Pero claramente no funciona así. Estamos matando a todo lo que comienza y a su vez estamos atacando continuamente a lo que pudo pasar, a lo que pudo soportarlo. A la larga, todo el sistema termina matando a, a la riqueza argentina y termina logrando que haya más pobres, que haya más desempleo, que haya menos trabajo y estamos como hoy y cada vez, y si esto sigue, vamos a estar un poco peor. Y en algún momento, alguno de los gobiernos, no sé, tanto el de Mauricio Macri como ahora el de Alberto Fernández, se acercaron a ustedes pidiendo asesoramiento o diciendo, bueno, mira, sabemos que la situación es esta, o entienden que la situación es esta, y vamos a trabajar en algo para alivianar la situación del sector privado, o siempre, inclusive, fueron ustedes lo propusieron y le cerraron la puerta. Eh, Mira, por suerte, nuestra asociación, desde su inicio y a su vez parte de, digamos, de cómo nace es apartidaria. Nosotros no tenemos bandera política, nosotros nos comunicamos, estamos en contacto y trabajamos con todos los espacios políticos que entienden que es necesario un cambio. Ujú. Nosotros nos hemos reunido con el equipo, por darte nombres, con el equipo de Massa, con el equipo de Labaña, con el equipo de Pichetto, eh, con Juntos por el Cambio. Nos hemos juntado con diversos diputados nacionales de cada sector. Y puertas para adentro, puertas cerradas, ellos entienden el problema, saben que no funciona y, digamos, y están conscientes del problema. Lo que falta acá es tener el compromiso político, tener la intención política de cambiarlo. Nosotros entendemos que eso, si trabajamos, va a llegar, porque es lo que hemos visto, porque entendemos de que esto funciona cuando los grupos se organizan y cuando podemos generar un verdadero frente, funciona y bueno, es cuestión de seguir trabajando. Esto que estamos haciendo hoy lleva tiempo, pero se logra, porque lo hemos visto en diferentes países que es la manera de trabajar. Y a su vez acá mismo funciona. Por darte ejemplos, eh, hay diferentes asociaciones que han logrado beneficios concretos para su sector. Por ejemplo, la Asociación de Inquilinos, no sé si te suena, Sí. el año pasado lograron un proyecto de ley, lograron que se apruebe una ley para ellos, que es la ley de alquileres. Esa es una asociación de inquilinos que a partir del trabajo, de hacer esto que estamos hablando, lograron conectar con los tomadores de decisiones
y han logrado que sea ley. Lo mismo, por ejemplo, si habrás escuchado que hace un año o dos se prohibió la carrera de galgos. Sí, Ella también hizo una asociación protectora de animales. Es el mismo trabajo. Nosotros como ciudadanos tal vez no estamos al tanto, somos conscientes de que existen esas vías, pero están. Lo que nos ha sucedido con nosotros los contribuyentes en general es que nunca lo hemos tomado, nunca hemos ido por esa vía. Siempre hemos estado en la queja, hemos estado no se puede hacer nada, bueno, si es así, así será, y bueno, siempre hemos permitido que otros grupos avancen por sobre nosotros. Y va a haber un ejemplo más. Eh, Habrás escuchado la ley de talles, que se sí. aprobó. Bueno, esa ley la trabajó una asociación que se llama Anybody. Mm, Es una asociación por los derechos de la mujer y hizo el mismo trabajo. Entonces, bien, el camino está, hay que mm. tomarlo. Hay que caminar eso, hay que hacer camino y tomar ese rumbo. Y justamente mencionaste de que parece que la gente, los contribuyentes, a pesar de que sostienen a un grupito, digamos, de personas que cada vez es mayor, se encuentran como tienen un comportamiento bastante manso. Son pocos los que realmente, bueno, dicen, bueno, vamos a trabajar por una Argentina mejor, vamos a intentar, digamos, mejorar la situación en la cual nos encontramos. ¿Por qué vos pensás que es así? ¿Por qué es ese comportamiento, digamos, tan tranquilo de la gente y se adapta tanto a, digamos, a una sociedad que les exige cada vez más? Bueno, yo creo que son dos razones, eh, que, que una es buena y una es mala. Digamos que una es culpa de, en una tiene que asumir la culpa y la otra es algo que no le toca, pero la que no le toca es que yo creo que no conocen que existe esta vía. Mm, Entonces, como no saben que está, digamos, es más difícil de tener idea de que esto puede suceder. Entonces, bueno, está bien, eso lo entiendo. Si pensamos que la Tierra es plana, entonces ya está. Y la otra, que sí, bueno, que sucede es que, bueno, lamentablemente las personas que emprenden, que es algo positivo, es que, bueno, se concentran y solamente digamos, concentran en trabajar, que es algo muy bueno. Entonces, bueno, el día a día lo lleva a que esto siga dando su curso, en donde digamos, no se planta en su posición y deja que, bueno, con la esperanza de, bueno, yo no puedo hacer nada, o bueno, así fue hoy y será mañana, entonces, bueno, yo creo que en esa parte sí tiene que cada uno ser responsable de que es necesario en un punto parar y buscar otra cosa. Pero bueno, yo creo que se engloban esos dos puntos. Que, uno es que no conocen que existe esta vía, que en el mundo funciona, que es la manera en la que se logran muchas cosas en el corto plazo. Y la otra es que, bueno, que en el día a día dejan pasar y entonces, bueno, no se plantean que se pueda hacer otra cosa. mm. Totalmente de acuerdo. Y ante esta nueva pandemia que estamos sufriendo, en la cual estamos todos en confinamiento, cómo ves tu punto de vista que va a evolucionar la situación del contribuyente en la Argentina? ¿Ves que va a ser cada vez más dura, que cada vez va a haber muchas más regulaciones, que van a estar la FIP por sobre las personas cada vez más, o ves quizás un retroceso, quizás dicen, bueno, hay que darle liquidez a las empresas que generan empleo, bajemos entonces los impuestos? Y bueno, la verdad que es un poco de incertidumbre, porque no sabemos cómo, lo cierto que esta situación se llevó por encima, digamos, si es que el plan o no plan, entonces no podemos decir que no conocemos tal vez este gobierno, o por lo menos nosotros no hemos tenido la oportunidad de sentarnos directamente con esta mesa que está trabajando, entonces no sabemos qué sucede. Lo cierto es que hay hay mensajes que son positivos y negativos, entonces no sabes para qué lado va a caer. Desde nuestra posición, nuestra línea es
es fuerte. Nosotros no queremos ningún impuesto nuevo, los contribuyentes no quieren ningún impuesto nuevo para ningún sector, porque Mm, entendemos que esa no es la manera. Eh, el único camino que hay para nosotros de la asociación es bajar impuestos, eliminarlos y reducirlos. Y entonces, bueno, con respecto a lo que sucede puntualmente, diferentes, hay diferentes señales. En lo particular, nosotros podríamos haber esperado más acciones concretas del Estado si lo comparamos con otros países. Muchos países han bajado impuestos, han bajado impuestos, eliminado impuestos o pospuesto impuestos. Han hecho de todo, eliminarlos, reducirlos y posponerlos. Hay un montón de casos. Y un cuarto que es plantarse en no crear nuevos. Hemos tenido el mundo, los países que progresan, han demostrado esas cuatro señales. Eliminar, reducir, posponer y plantarse en que no va a haber ninguno nuevo. Y no hay que irse muy lejos. Acá en Uruguay, el presidente uruguayo ha dado señales excelentes para los contribuyentes. Eh, Cierta parte de la sociedad le ha pedido, por ejemplo, que sube impuestos a las clases más pudientes y se ha negado porque entiende que esa no es la vía, que ese no es el camino, que el camino no es crear más impuestos porque ese impuesto que crea es sacar dinero del sector productivo y a su vez es dinero que luego va a ser revertido de mejor manera, de forma más eficiente por los ciudadanos y los contribuyentes. Entonces, bueno, nosotros esperaríamos esas señales, estaríamos mucho más satisfechos con esas señales. Eh, Ahora, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, el presidente habló de que es necesaria una reforma tributaria. No sé si lo mm, escuchaste en una entrevista al C5N, sí. el 25 de mayo, a las 11:30 de la noche, casi como para que nadie lo escuche, dijo que era necesario y dijo algo que es muy interesante, que es lo que nosotros pensamos, y en ese lado por lo menos es positivo que el presidente lo diga, y es positivo porque sirve a la defensa del contribuyente en todos los ambientes. Cuando uno va a la televisión, cuando va a la radio, cuando tiene que hacer una nota, que lo diga uno y a su vez pueda apoyarse en palabras del presidente, abre muchas puertas. Y una de esas fue que dijo que, que no es, que no es viable, que no es viable, que no es sano, que no es algo correcto que en la Argentina haya 5 impuestos de 165, de los cuales esos 5 se llevan el 80% de la recaudación, en palabras de él. Entonces, ese mensaje es positivo, porque cuando nosotros vamos a defender la causa contribuyente, digamos, no se puede parar ningún opositor, o por lo menos no puede pararse una persona que esté del otro lado por una simpatía partidaria, porque, digamos, el presidente mismo lo dijo, que él mismo Mm, entiende que esto no puede suceder, que no es sano y que lo que hace es generar costos enormes, porque tenés 400 en impuestos que no sirven para nada, que son kiosquitos, que lo que hacen es burocracia, costos y que las empresas no pueden avanzar. Entonces, bueno, eso por un lado. Y bueno, por el otro lado negativo es que, bueno, se está hablando de un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a las grandes, bueno, a los sectores más ricos, y nosotros desde la experiencia histórica entendemos que crear más impuestos no es algo positivo y es algo que a la larga, con el paso del tiempo, afecta a la totalidad mm, de los contribuyentes. Un caso claro, emblemático, es el impuesto a las ganancias, que se creó como impuesto a las empresas. Fue un impuesto para las empresas. Pasó un tiempo y lo hicieron y lo convirtieron a impuestos para empresas físicas y para personas físicas de grandes fortunas. Pasó un tiempo y bajaron el tope mínimo. Pasó otro tiempo, pasó la evaluación, pasó un montón de inflación y hoy un trabajador que gana 50.000 pesos para la FIP es rico. Tiene mm, riqueza porque le cobra impuestos. Es terrible.
Entonces, hoy en día, del tope mínimo que hablaron del impuesto a la riqueza, ya se está hablando de bajarlo. No lo sacaron todavía y ya lo están hablando de bajarlo. Entonces, teniendo en cuenta que estamos que vivimos en una sociedad que, bueno, que hoy en día tenemos pesos y que la inflación es algo que vive con nosotros, ¿cuánto tiempo va a pasar para que ese impuesto a la riqueza lo paguemos cualquiera de nosotros? Totalmente de acuerdo. Y un punto, acá, ¿cómo ves? Porque siempre nos dicen, bueno, pero en realidad acá en la Argentina no hay mucha presión fiscal. En realidad son impuestos a ver si me corroboras, son impuestos a a las empresas, no a las personas físicas en relación al resto del mundo. Al resto del mundo, digamos, sí son equiparables a la Argentina, pero en realidad son impuestos a las personas físicas, es decir, a las ganancias una vez hechas. Acá en la Argentina no, es todo lo contrario. Les graban a las empresas a las que generan el empleo y las ganancias, ¿no? No, no, sí, es cierto, hemos tenido esa discusión con varios, bueno, con personas de diferentes espacios y bueno, le hemos marcado su error, le hemos marcado, digamos, que si se han basado en el informe, lo han leído de forma errónea y a su vez han pasado de largo informes mucho más concretos, fáciles de leer, que demuestran la presión fiscal argentina. Y te puedo decir, digamos, uno que es muy interesante, que la verdad marca un antes y un después para que los argentinos lo entiendan, es el Banco Mundial todos los años crea un informe que se llama Paying Taxes, que lo que hace es analizar cuántos impuestos pagan las empresas en el mundo. Y Argentina está en puesto número 2, solo detrás de las islas africanas de Comoras, que tienen un 60% de pobreza. Con eso nos comparamos. Y cuando miramos, y cuando queremos mirar con Latinoamérica, estoy leyendo las preguntas, y cuando lo comparamos con Latinoamérica, vemos que estamos lejísimos de nuestros pares. Y ahí entendemos por qué los países prosperan y nosotros no. Por ejemplo, este porcentaje, Chile tiene 3 veces menos que nosotros. Nosotros tenemos un número terrible que al escucharlo es difícil de comprender y el resto y el resto de los países que estemos alrededor digamos, están muchísimo abajo. Pero eso para las empresas. Y para las personas, un dato para tener en cuenta es el Día de la Liberación Fiscal. Y el Día de la Liberación Fiscal es un informe mundial en donde se analiza de la siguiente manera. Dice, si vos empezás a trabajar, todos nosotros como argentinos tenemos que pagar impuestos al Estado, tenemos que pagar impuestos a partir del sistema tributario que tenemos. Entonces, lo que dice ese estudio es analizar en cada país, si desde el 1 de enero comenzamos a trabajar para el Estado, para pagar impuestos, en qué día del año terminamos de pagar todos los impuestos y comenzamos a trabajar para nosotros. ¿Sí? Que en teoría ese es, digamos, nuestro anhelo, poder trabajar para nosotros, para nuestras familias y progresar. Entonces, bien, cuando miramos ese informe, dice que, por ejemplo, en Estados Unidos, el día de la liberación fiscal es en abril. En Chile es en abril. En Australia es en marzo. Y así tenemos diferentes países. Perú también. Tenemos diferentes países que están muchísimo con nosotros. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, que están en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, por ahí. Junio. España, por ejemplo. ¿Y qué pasa con nosotros? El argentino, desde el 1 de enero, trabaja para el Estado hasta el 27 de julio, hasta fin de julio. O sea, cuando te pones a pensar es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Son 7 meses de tu año, trabajas para pagar impuestos. Es terrible, es terrible. Uno cuando toma conciencia de esta información, yo creo que ahí es cuando le hace el clic de que tenemos que hacer algo. Porque claramente te lleva a entender de que nosotros trabajamos para nosotros, no para mantener a un Estado que se han revertido las partes, porque nosotros somos el soberano, no el Estado. Entonces, ¿por qué tenemos que hay algo que siempre digo, y me parece interesante, por lo menos cuando hay debates
en medios, es que yo me pregunto, si los representantes, si las personas que están en el Congreso son nuestros representantes, yo me pregunto, ¿quién fue el argentino que votó para que haya más impuestos? Yo creo que puedo hacer esa pregunta y nadie va a levantar la mano. Nadie vota para que haya más impuestos. Puede votar para que haya más salud, más seguridad, pero nunca para que haya más impuestos. Entonces, si un argentino vota por eso, ¿por qué los representantes en el Congreso votan impuestos? Yo creo que Mm. es para tener en cuenta. Entonces, tenemos el día de elección fiscal, son 7 meses. Las empresas que más aportan es la Argentina después de las Islas Africanas de Comoras. Tenemos la inflación, que es un impuesto. La inflación es un impuesto, es el peor de los impuestos porque es un impuesto ilegal, no regulado por el Congreso. Es un impuesto terrible que lo que hace es quitarle recursos, quitarle poder adquisitivo a las personas. Entonces, bueno, cuando juntás todo eso y los comparás con esas personas que pueden llegar a decir eso, claramente les rebatís todos los argumentos. Y capaz que el único que le quedaría, ¿cuál es el informe que dice presión fiscal por PBI, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, Alemania tiene, La ¿no? recaudación sobre el PBI. Exacto, bien. Ahí lo que toman en cuenta es que tenemos más de un 40% de economía en negro que no figura en esos informes, en esos informes oficiales. Entonces tenemos la mitad de nuestra economía está en negro. Entonces, ahí es donde está todo ese dinero que, digamos, entonces, a ver, recordame, Natalia, ¿cuánto es la recaudación por PBI? Que estamos 30%, 35%. Sí, está cerca del 36%, 35%. Bien, ese 36% está solamente concentrado en un 50% que está en blanco. Totalmente. Entonces, con esos datos, cuando lo pones en contexto y demás, les podés fácilmente rebatir todos los argumentos que tienen. Acá estaban preguntando muchos sobre Venezuela. ¿Cuál es la relación si nosotros estamos pagando inclusive impuestos más altos que en relación a Venezuela? Ya sabés que en Venezuela siempre es nuestro peor escenario. Sí. Bueno, lamentablemente Venezuela ya salió de los charters, ya es algo que no se puede analizar, digamos, ya es un estado fallido, es terrible. Nosotros, a mí me pasa que cuando viajo a los congresos de contribuyentes, eh, escucho a mis pares en cada país hablando, bueno, diciendo no, porque estamos mal, porque, no sé, Chile, por ejemplo, dice no, porque vamos a pasar por dar un ejemplo, dice, están pensando en subir un punto el IVA, creo que están ellos en 12%, y nosotros estamos 21%, entonces, no, está bien, no te des idea. Entonces yo empiezo a decir todo lo mal que estamos, y viene Venezuela, y Venezuela, ¿viste?, pasa por encima de todo. Pero en Venezuela es un estado fallido, ni siquiera se puede comparar porque ya no hay, digamos, institución ni parámetros económicos. La inflación no sé cuándo están, 100.000, no sé cuánto es, yo no sé de qué número es, no se puede, no puedes medir nada, no puedes medir nada. El Estado no recauda porque nadie paga, porque no hay dinero, el dinero no vale nada. Eh, Está todo, digamos, está todo tomado por el Estado y el único que funciona es el mercado negro. Hoy, lo que hace que los venezolanos no se mueran de hambre ya es que hay un mercado negro y la gente de ahí intercambia bienes y servicios. Pero después no hay nada. Es más, a partir de esta sobreposición del Estado, se crean nuevos trabajos, digamos, nuevas maneras del venezolano de subsistir. Una, por ejemplo, es en Venezuela todo el mundo tiene que hacer colas para todo, cola de 4 o 5 cuadras para comprar pan, gasolina, lo que sea, y uno de los trabajos es, por ejemplo, es hacer la cola. Hay gente que paga por hacer la cola a otra gente, para en vez de estar 4 horas están ellos. Otro trabajo que es terrible, que esto lo hablamos una vez cuando acá, bueno, era el momento de hablar del impuesto de la ley de alquileres, que hablaban, bueno, hablan de diferentes escenarios. Uno de ellos, acá cada tanto se habla, y creo que hasta ahora lo volvieron a decir, es que querían poner un impuesto, que con el paso del tiempo ese impuesto se vuelve expropiación de
de las propiedades que están ociosas, por decirlo de Mm, una manera. Si tienes dos departamentos y uno no lo estás usando porque estás esperando que tu hijo tenga 17 años o lo que sea, eh, acá se hablaba en su momento, bueno, de que tenga un impuesto o que se expropie, cosa que ya se hizo en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, si vos tenés dos casas y no hay nadie ahí, te lo expropian. Y hay un trabajo, ahí Natalia, no sé si sabías, hay un trabajo en Venezuela que el trabajo es, le pagan a las personas para que vayan por las casas y prendan las luces. Porque si el Estado por la noche ve que tenés luz apagada, te la marcan y al día siguiente ya te la expropian. Si ven que claro. están 3 días, 4 días con la luz apagada, al día siguiente te la expropian. Entonces, bueno, uno de los trabajos en Venezuela es prender luces de las casas. Qué terrorífico. Y no puedo creer que todavía exista gente que quiera justificar ese tipo de estado. Bueno, la verdad es que una de las mejores charlas creo que, que tuvimos hoy, la verdad estuvo espectacular, hablamos un montón. Decinos, Jonás, cómo puede hacer la gente para aportar a nosotros los contribuyentes, cuáles son los canales o para formar parte del equipo de trabajo. Bueno, bueno, qué bueno lo que decís. Sí, nosotros actualmente tenemos trabajando 3 equipos de trabajo. Uno que es uno que es con diseño e imagen, que es toda la gente que está haciendo los posts, que se encarga de armar los banners, los posts, todo lo que es todo lo que es diseño gráfico. Otro equipo que tenemos es de prensa y medios, que es gente que hace las gacetillas, que se contacta con los medios, que está trabajando para difundir las acciones que hacemos. Y otro tercero es el equipo técnico, en donde tenemos abogados, contadores, economistas, que hacen los informes y demás. Nosotros actualmente, por ejemplo, hemos sacado 2 informes técnicos que pasaron a ser gacetilla, uno que es el impuesto a la enfermedad, que no sé si no lo vieron, les recomiendo que pasen por nuestras redes. Y el otro es uno muy interesante que sacamos apenas sucedió esto en la pandemia, que se llama, a lo que invitamos a todos los contribuyentes a que deduzcan de su impuesto a las ganancias conceptos por pandemia y catástrofes. Eso es un recurso legal que por medio de una acción legal se puede realizar. Hay bibliografía y hay jurisprudencia que lo avala, así que es muy, muy interesante. Eso lo publicaron en iProfesional y en otros varios portales. Y bueno, nuestras redes son eh, en Twitter e Instagram, está como NLC-Argentina, o nos pueden buscar en Google como Asociación Argentina de Contribuyentes, nos va a aparecer un montón de cosas. Y después también por nuestro mail, que es info@nlc-medioargentina.org. Así que bueno, esas serían las maneras de contactarse con nosotros. Muchísimas gracias, Jonás, por esta hermosa entrevista que tuvimos y muy fructífera. La verdad es que hay algunas cuestiones técnicas en tema de impuestos que nos venimos y las experiencias y los ejemplos, me parece que eso sirve un montón para evidenciar la realidad que sufre hoy el argentino y sobre todo aquellos que quieren emprender y salir, digamos, por sus propios medios y no dependientes del Estado para adelante, teniendo su propio trabajo, su propia pequeña y mediana empresa y hoy la verdad es que está el Estado ahí impidiendo que esa persona pueda progresar y pueda sacar también a su familia quizás de la pobreza, como el caso de esta mujer. La verdad es que fue muy fuertes estas declaraciones, estas opiniones, la verdad me dejaron la piel de gallina, así que bueno, muchísimas gracias, gracias por compartirlo, gracias por todo el trabajo que están haciendo desde la asociación, que la verdad es muy necesaria hoy en la Argentina sobre todo, así que bueno, No, a seguir gracias. avanzando, les deseo lo mejor, éxitos, ahí les fijé el mail donde se pueden contactar a todas aquellas personas que se quieran unir y luchar por el mismo sentido. Sí, ahí justo Luciano, que es nuestro encargado de voluntariado, sí, acaba de dejar ese mensaje, así que sí, también puede escribir
a ese mail. Así que, Natalia, vos, gracias y la verdad que creo que fue bastante divertido, así que bueno, estuvo bien. Un beso enorme y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron activos en la charla. La verdad que gracias a todos ustedes que siempre se conectan. Un beso enorme y hasta la próxima. Seguramente lo vamos a volver a repetir en algún momento. Gracias. Chao, nos vemos.